Mis queridos hermanos, bienvenidos a su programa Conociendo Nuestra Fe a través de su canal católico Jesús TV. Como siempre, de verdad, es una dicha, es un privilegio poder compartir con ustedes. Y hoy, tratando un tema muy especial. Seguramente usted habrá asistido a algún rezo, a alguna novena, alguna misa para pedir por el descanso en paz de nuestros amados difuntos. Y recordará aquella famosa frase que se contestaba en las novenas antiguas, ¿verdad? Que Dios lo saque de penas y lo lleve a descansar. Pues resulta que el 5 de julio del año 1274, en la cuarta sesión del Concilio Ecuménico segundo de Lyon, convocado por el Papa León X, se definió la doctrina católica sobre el Santo Purgatorio. Esto es lo que dice el documento del concilio, que aquellos que después del bautismo caen en pecado no han de ser rebautizados, sino que obtienen por la verdadera penitencia el perdón de sus pecados. Y si verdaderamente arrepentidos murieron en caridad antes de haber satisfecho con frutos dignos de penitencia por sus comisiones y omisiones, sus almas son purificadas después de la muerte con penas que lavan y purifican, como nos lo ha explicado Fray Juan Parastron de la Orden de Frailes Menores, y para alivio de esas penas les aprovechan los sufragios de los fieles vivos, a saber, el sacrificio de la misa, las oraciones y limosnas y otros oficios de piedad que según las instituciones de la Iglesia, unos fieles acostumbran a hacer en favor de los otros. Esto dice el Denzinger en el 855b y 856. El Denzinger es el compendio de todos los documentos de la Iglesia. El sabio Enrique Denzinger realizó esta labor titánica de recopilar todos estos documentos y bueno, pues es muy citado porque precisamente ahí encuentra uno mucha fuente de lo que dicen los documentos en los diferentes concilios, los diferentes papas en las diferentes épocas. Entonces, pues tenemos que desde 1274 la doctrina del Santo Purgatorio es una doctrina que está aprobada y que es parte de la fe de nuestra Santa Iglesia Católica. Pero, ¿qué es en realidad el purgatorio? Bueno, en primer lugar, los católicos creemos que en el juicio particular, es decir, en el que ocurre inmediatamente después de nuestra muerte, como dice Hebreos 9:27, que una sola vez muere el hombre e inmediatamente va a juicio, bueno, pues entonces en ese juicio particular Dios pronunciará nuestra sentencia. Podremos ir al cielo inmediatamente si morimos en perfecto estado de gracia. ¿Qué quiere decir perfecto estado de gracia? Bueno, pues quiere decir que en nuestra conciencia, en nuestra alma, no tenemos la menor huella de pecado. Todos nuestros pecados, desde el pecado original y todos los pecados que hemos cometido, de los que nos hemos arrepentido, hemos sido perdonados, bueno, todos están absolutamente borrados y no hay ninguna consecuencia por ellos. Entonces, inmediatamente iríamos al cielo. Por otro lado, iríamos al infierno si morimos en pecado mortal. Recuerde usted que un pecado mortal es un pecado en el que concurren circunstancias como el pleno conocimiento, saber que eso es pecado, el pleno consentimiento, querer cometer el pecado y por supuesto la materia grave, o sea que cause daño grave a los demás o a nosotros mismos. Es el pecado que yo digo de maldad, ¿verdad? Cuando uno quiere hacer daño. Entonces, si morimos en pecado mortal, o sea, destituidos totalmente de la gracia de Dios,
bueno, pues entonces lamentablemente nos tocaría ir al infierno, a la pena eterna. Pero creemos también que podemos ir al cielo después de purificarnos plenamente si nuestro estado de gracia no es absolutamente perfecto. Para tener alguna idea de esto, le voy a decir lo siguiente. Recuerda usted que dentro de los ritos del bautismo está la imposición de una vestidura blanca, y que el mismo Jesús se refiere en una de sus parábolas que para entrar al cielo hay que entrar con el traje de fiesta. Bueno, pues sí, pues se trata de eso, esa vestidura blanca que significa la pureza de nuestra conciencia, la pureza de nuestra vida. Pueden suceder tres cosas. Una, yo me despojo totalmente de la vestidura blanca, es decir, me la quito pues, y esto sería caer en el pecado mortal, como le habría dicho. Entonces, al llegar sin la vestidura blanca absolutamente, pues lógico, pues no me queda más que irme a la condenación eterna. Ahora, ¿qué pasa si yo llego con la vestidura blanca puesta? Pero, aquí viene el problema, pero no con la absoluta limpieza y presentación que se requiere. Usted sabe que para ir a una fiesta uno se pone el mejor traje, la mejor ropa, y bueno, pues ni modo, tendrá que ir bien planchadito, como decimos nosotros, ¿verdad? Bien lustrados sus zapatos, y entonces lógicamente va para adentro. Pero ¿qué tal si llegamos con esa túnica preciosa, pero como es blanca, en el camino puede salpicarse de cualquier cosa, de repente tiene algún desgarrón, y entonces el problema es que ahí ya no podemos entrar directamente, sino tendremos que purificarnos antes. La palabra purgatorio como tal no aparece explícitamente en la Sagrada Escritura, pero la sana lógica, y esto es importante, nosotros tenemos que tener sana lógica, tenemos que razonar, nos permite deducir su existencia. Vea usted, por ejemplo, en la primera carta del apóstol San Juan nos habla de pecados que no llevan a la muerte, es decir, al infierno, como muerte eterna. Esto está en la primera carta de San Juan, capítulo 5, versículo 16, donde él pide oraciones, pero dice, por los que tienen pecados que no llevan a la muerte, porque si es pecados de muerte, pues entonces ya no hay oración posible. ¿Qué estamos diciendo? Lo que le explicaba de los pecados mortales. Pero también, además de los pecados mortales, hay pecados que nosotros les llamamos veniales. Yo diría de esta manera, los pecados que no cometemos por maldad, los pecados que cometemos más por ignorancia, por tontería, bueno, por debilidad. Le pongo esta comparación. Resulta que mi vecino compró un carro nuevo y yo no tengo un carro nuevo, y entonces me da envidia que mi vecino tenga un carro nuevo, y entonces un día de tanto salgo con un gran martillo y me pongo a destrozar el carro de mi vecino, le rompo los silbines, le rompo los vidrios. Eso sería un pecado mortal. ¿Por qué? Porque ahí ocurre todo lo que le decía. Yo sé que eso no está bien, yo quiero hacer ese daño y lo hago tratando de causar el mayor daño posible. Ahora, ¿qué pasa si realmente mi vecino compró su carro nuevo? Yo no tengo carro nuevo, pero resulta que al sacar mi carro del garage de la casa, por descuido, en lugar de meter primera, meto retroceso, y entonces me voy para atrás y ¡pam!, le doy al carro de mi vecino, mire usted, y le rompo el silbín de su carro. Claro que eso no está bien. Yo debo ser prudente, yo debo saber cómo se maneja.
yo debo tener todo el cuidado posible. Pero mire usted, un descuido lo comete cualquiera y entonces ahí está. Claro que es un pecado, pero no es un pecado de daño. Yo no quise hacer ese daño. Entonces, lógicamente no merezco la misma pena que hubiera merecido cuando aquel que lo hizo voluntariamente y tratando de causar daño. Esto es a lo que nosotros le llamamos los pecados veniales, aquellos pecados que no llevan a la muerte. Ahora bien, resulta que en el libro del Apocalipsis, en el capítulo 21, versículo 27, aclara que a la Jerusalén celestial, es decir, al cielo pues, no podrá entrar nada manchado, ni con la más pequeña mancha. Entonces aquí viene una deducción. Resulta que sí, llevo la vestidura blanca, sí tengo derecho de entrar al cielo, pero el problema es que tampoco puedo entrar porque la vestidura está manchada, está salpicada, está rasgada. Y entonces, ¿qué queda? No me pueden mandar por eso al infierno. Entonces, ahí es donde me dirán, bueno, usted puede entrar al cielo, pero primero tiene que ir a lavar bien la túnica, a plancharla bien, y cuando usted regrese con la túnica perfectamente limpia, entonces podrá pasar adelante. Ahí es donde empezamos a tener la primera idea de lo que es el purgatorio, un proceso de purificación previo a que podamos entrar al cielo. Lógicamente ese proceso de purificación es después de nuestra muerte. Fíjese usted que en el Evangelio según San Mateo, allá en el capítulo 12, por el versículo 32, nos dice que el pecado contra el Espíritu Santo no se perdona ni en esta vida ni en la otra. Bueno, este programa no es para tratar de qué se trata el pecado contra el Espíritu Santo. Eso lo podemos ver en otro programa. Lo que me interesa de esta frase es lo siguiente. Si hay un pecado, en este caso el pecado del Espíritu, contra el Espíritu Santo, que no se puede perdonar ni en esta vida ni en la otra, bueno, pues por deducción lógica debe haber otros pecados que no sean, por supuesto, el pecado contra el Espíritu Santo, que se pueden perdonar en esta vida o en la otra. Bueno, en esta vida tenemos, por supuesto, el sacramento de la confesión, que incluye cumplir con la penitencia, bueno, etcétera. Entonces, nosotros en esta vida podemos arreglar la cosa, pero una vez ya muertos, entonces tenemos que ir a ese proceso de purificación al que nosotros le llamamos purgatorio. Fíjese que una de las citas más claras acerca de esto del purgatorio es la que está en el Evangelio de San Mateo, en el capítulo 5, versículo 25. Ahí nos presenta una analogía bien interesante. Dice que cuando lleguemos, que arreglemos nuestros problemas, vamos a ver si la encontramos aquí, la podemos leer porque es interesante. San Mateo en el capítulo 5, versículo 25. Aquí la tenemos. Dice así: ponte a buenas con tu adversario pronto, mientras vas con él por el camino. No sea que al final del camino te entreguen al juez, y el juez al guardia, y te metan en la cárcel. Te aseguro que no saldrás de allí hasta que pagues el último centavo. Muy bonito esto. Mire, es una analogía clarísima. Dice, arregla tus problemas, arréglate con tus adversarios mientras vas de camino. ¿Cuándo es cuando vamos de camino, mis amados hermanos? Precisamente vamos en camino cuando estamos vivos.
Esta vida es un camino. Bueno, nosotros lo cantamos, ¿verdad? Cuando vamos a la misa. Vamos caminando al encuentro del Señor. Sí, vamos caminando y vamos con todos nuestros hermanos, ¿verdad? Vamos en busca del cielo. Entonces, mientras vamos de camino, debemos arreglarlo todo. No sea que al final del camino, bueno, pues ¿y cuál es el final del camino? ¿Cuándo es cuando se nos termine el camino? ¿Cuándo es cuando ya no podemos pasar más allá? Bueno, pues es la muerte. Ixcamik, como dicen nuestros hermanos en los idiomas mayas, que son tan poéticos, por cierto, porque fíjese que esta palabra Ixcamik tiene un significado profundo. Ix es un día, Cam es la muerte, Ik es el diente. Entonces, Ixcamik quiere decir el día en que la muerte nos clava su diente. Ajá, qué bonito, ¿verdad? Bueno, pues el día que morimos, ¿verdad? O sea, al final del camino. ¿Qué va a ocurrir? Pues dice que si no nos hemos arreglado, nos van a llevar ante el juez. Esto confirma, de alguna manera, nuestra doctrina del juicio particular. Porque si Hebreos 9:27 dice, una sola vez muere el hombre y va a juicio, aquí nos dice que el juicio es inmediatamente que termine el camino. Al terminar el camino vamos al juicio, a eso es lo que le llamamos el juicio particular. Y entonces dice, el juez te va a mandar al calabozo, a la cárcel, de donde no saldrás hasta que pagues el último centavo. Entonces es evidente que este calabozo no es el infierno. Si el infierno fuera, diría, te meterán al calabozo de donde no saldrás jamás. Porque todas las veces que el Señor se refiere al infierno, habla de la muerte eterna, del castigo eterno, del fuego que no se apaga. Entonces no es el infierno, porque vamos a salir. ¿Cuándo? Ahí está. Cuando paguemos hasta el último centavo. Entonces aquí puedo hacer esta deducción. ¿Qué es lo que hace una persona cuando está cumpliendo una condena? Cuando está pues en el calabozo por tanto tiempo, ¿qué es lo que está haciendo ahí? Pues está haciendo lo que dice el juez cuando pronuncia la sentencia, ¿verdad? Se condena a un fulano de tal a tanto tiempo de prisión que deberá purgar en tal centro penitenciario. Bueno, entonces lo que está haciendo ahí la persona es purgando su pena, pagando, cumpliendo con su pena. Ahora bien, hermanos, si al lugar donde dormimos le llamamos dormitorio, al lugar donde purgamos le llamamos purgatorio. Y entonces ahí encuentra usted que aunque específicamente la palabra no aparezca en la Biblia, sí aparece perfectamente su sentido, su significado. Y por eso le llamamos nosotros a esto el santo purgatorio. ¿Por qué santo? Porque las personas que están en el purgatorio ya se salvaron. Estas personas ya no pueden retroceder, ahí ya no pueden pecar, ahí ya no pueden ofender a Dios, al contrario, están constantemente alabándolo. Entonces, ahí únicamente al terminar de purificarse, pasarán al cielo. Fíjese usted que el libro de la sabiduría nos dice lo siguiente en el capítulo 3, versículo 6. Hablando de las almas de los justos que están en las manos de Dios, dice, los probó como el oro se prueba en el crisol y los aceptó como un sacrificio ofrecido en el altar. Esto del oro en el crisol es bien entendible. El crisol es un horno en el que se purifican los metales. El oro, la plata, no aparecen en la naturaleza en estado absolutamente puro. Vienen piedras que tienen oro o piedras que tienen plata, pero entonces este metal precioso hay que meterlo en un crisol.
al meterlo en el crisol, el metal se funde y al fundirse se le puede separar de la escoria y queda únicamente el material precioso, ¿verdad? El oro puro, la plata pura. Entonces de eso se trata. No se trata de hacerle daño al oro, se trata de quitarle de encima toda aquella escoria. Ahora bien, si usted le dice esto a un hermano que no comparte plenamente nuestra fe, le va a decir: ese libro de la sabiduría es uno de los libros apócrifos que los católicos le han agregado a la Sagrada Escritura y qué sé yo. Bueno, entonces dígale: bueno, entonces permítame que veamos otro libro de la Sagrada Escritura que no es un libro, como ustedes dicen, apócrifo, y que sí está en la Biblia suya. Veamos qué dice la primera carta a los Corintios en el capítulo 3, versículos del 12 al 15. Y ahí dice lo siguiente: pues nadie puede poner otro cimiento que el ya puesto, Jesucristo. Y si uno construye sobre este cimiento con oro, plata, piedras preciosas, madera, heno, paja, la obra de cada cual quedará al descubierto. La manifestará el día que ha de revelarse por el fuego. Y la calidad de la obra de cada cual la probará el fuego. Aquel cuya obra construida sobre el cimiento resista, recibirá la recompensa. Mas aquel cuya obra quede abrasada, sufrirá el daño. Él, no obstante, quedará a salvo, pero como quien pasa a través del fuego. Entonces aquí nos están hablando de ser probados por el fuego. Entonces tanto el libro de la sabiduría en el Antiguo Testamento como la primera carta a los Corintios en el Nuevo Testamento nos hablan de este estado de purificación. Yo digo una cosa: en realidad, si bien es cierto que es una situación dura, una situación incómoda si usted quiere, porque imagínese usted querer estar en el cielo y no poder, ¿verdad? Es un sufrimiento. No se trata de un castigo, se trata de una purificación. Yo le pongo por ejemplo: usted se gana una beca para ir a un país, a Japón, a Alemania, y la condición de la beca es que usted sepa el idioma de ese lugar. Tal vez usted tuvo ocasión antes de hacer un curso y no lo hizo, y ahora le va a tocar hacer un curso intensivo, mañana, tarde y noche, para poder conseguir gozar de su beca. Eso mismo ocurre en el purgatorio, y por eso es que nosotros también, como una obra de caridad, nos solidarizamos con nuestros hermanos que están en el purgatorio y le pedimos a Dios, le ofrecemos nuestras buenas obras, como bien dice el concilio. Podemos ofrecerle la Santa Misa, nuestras oraciones, nuestras limosnas, nuestras buenas obras en sufragio de sus almas. Y entonces le pedimos al Señor que Dios muy pronto los saque de penas y los lleve a descansar al cielo. Esto es lo que deseamos en el nombre del Señor. Nos encontramos, si Dios quiere, queridos hermanos, en un próximo programa de esta serie Conociendo Nuestra Fe.